Hola, bienvenidos a esta transmisión de Pago Simple, prevista para el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar esta convocatoria. El día de hoy tenemos un tema que es bastante importante y que preguntan muchísimo las empresas y está relacionado con las incapacidades que superan los 540 días. Sobre esto recibimos preguntas frecuentes a través de nuestras redes, a través de nuestras charlas presenciales. Entonces sí es importante pues aclarar algunas inquietudes acerca de estos temas. Bien, bueno, inicialmente pues Germán Linares es mi nombre, encargado de todo el tema de capacitación del operador de información Pago Simple. Vamos a estar aquí atendiendo sus dudas, sus inquietudes durante este corto tiempo. Los invitamos para que participen, por favor, con todas las preguntas que ustedes tengan. No se guarden ninguna inquietud y aquí vamos a estar muy atentos para atenderles. El video se va a transmitir durante 25 o 30 minutos. Si de pronto no alcanzan a estar presentes en la transmisión, les vamos a dejar allí el video para que ustedes lo puedan consultar posteriormente, lo comenten, lo compartan. Y si quieren hacer más preguntas, más inquietudes, pues aquí estaremos muy atentos. Bueno, entonces a través de Facebook en Pago Simple, lo van a poder consultar, pero también nos pueden seguir en las otras redes, ¿no? En YouTube también tenemos allí videos que les ayudan a orientar sus inquietudes y en LinkedIn también estamos haciendo nuestra incursión con algunas publicaciones. Bien, bueno, ¿de qué se trata entonces? Es muy claro, pues para todas las personas, todas las empresas, eh, pues el reconocimiento de las incapacidades de las prestaciones económicas que se hace por parte de la EPS, ¿no? Sabemos que hay unos responsables de asumir estas incapacidades, entonces ya sabemos que los dos primeros días pues los asume el empleador, del día 3 al día 180 pues lo asume la EPS, del día 180 en adelante lo asume el fondo de pensiones, hasta el día 540 y del día 541 en adelante debe asumirlo nuevamente la EPS. Bueno, y sobre esto pues importantísimo que ahí tenemos un soporte legal que les permite a ustedes saber y está allí definido a quién le corresponde entonces asumir el cobro de las incapacidades. Bueno, eh, aspectos importantes a tener en cuenta. Miren, primero que todo, para que haya un reconocimiento de incapacidades debe existir mínimo un aporte de 4 semanas. Bueno, entonces recuerden que dijimos inicialmente, eh, hay cobertura, hay servicios plenos, hay prestación del servicio desde el primer día de la afiliación. Quiere decir que si la persona el primer día se incapacita, entonces ya tiene la posibilidad de, si el primer día se enferma y se incapacita, pues ya le van a dar allí la atención, pero esa incapacidad no se la van a cubrir a la empresa, puesto que no existe un pago mínimo de 4 semanas. Bueno, ojo, no confundamos esto con el periodo de carencia, ¿no? El periodo de carencia ya no existe. Ahora el empleado tiene derecho a sus servicios plenos desde el primer día de la afiliación. Bueno, segundo, hay que tener en cuenta pues que cuando las EPS no inician a tiempo una gestión de cobro, pues tienen que reconocer la incapacidad, así la empresa esté en mora, ¿no? Entonces, esto tiene un sustento, tiene un soporte legal. Hay una sentencia que es la T787 de 2014 de la Corte, en la cual se establece claramente esta situación. Entonces, si la empresa está en mora, inmediatamente la EPS tiene que entrar con su gestión de cobro y demostrar esa gestión de cobro para que más adelante en algún momento pueda decir, pues no se reconoce la incapacidad por tal motivo. Pero si no lo hace, debe reconocer la incapacidad. Y también en esta misma sentencia se ha pronunciado la Corte al respecto diciendo, tenga en cuenta que si la empresa no alcanza a pagar dentro del mes, entonces se determina como un mes de mora, pero si alcanza a realizar el pago sin terminar el mes, pues no se puede determinar como una mora por parte de la EPS y no habría pues rechazo del reconocimiento de una incapacidad. Bueno, esos aspectos importantes que debemos tener todos muy claros. Bien, ¿qué más nos dice la normatividad? Mire, entonces hay un decreto que es el decreto 1333 de 2018. Este decreto 1333 de 2018 establece las revisiones periódicas que debe realizar y que son responsabilidad de la EPS.
sobre sus incapacitados que ya superen este número de días. Cuando se superan los 540 días, es importante que las EPS empiecen a hacer este tipo de revisiones. El momento de la calificación y el momento de las situaciones de abuso del derecho también se revisan de acuerdo a lo que está contenido en esta normatividad. Bien, recordemos que no es posible descontar las incapacidades por enfermedad general o las licencias de maternidad a través del operador de información. Esta figura se utilizaba anteriormente, pero ya posteriormente al 2014 con el decreto 4023, pues se dejó de utilizar y ahora ya es un reconocimiento que se hace directamente por parte de la EPS y el trámite se debe surtir entre la empresa y la EPS para que exista tal reconocimiento. Bien, ojo porque otra cosa diferente son las incapacidades de riesgo laborales, que esas sí se pueden descontar a través del operador de información, obviamente previa autorización de la ARL. Bueno, bien, insiste la norma en un tiempo que está definido para que las EPS hagan una liquidación de la incapacidad, ¿no? 15 días hábiles para liquidar la incapacidad, más 5 días hábiles para reconocer la incapacidad, que puede ser a través de un cheque o una transferencia. Bueno, cualquiera de las dos eh, eh, modalidades está permitida. Bien, hablamos de 20 días hábiles en total. ¿Qué pasa cuando no se cumple con estos 20 días hábiles? Pues, de acuerdo, hay un decreto que es el 4023 del año 2011. En su artículo 24 establece que la EPS, si incumple con este tiempo, debe reconocer intereses de mora a la empresa. Y de pronto ustedes me dirán, sí, pero las EPS no lo hacen, incumplen, pero miren que este decreto, el 1333, dice, aparte de solicitar la devolución y el reconocimiento de los intereses a la EPS, hay que dar a conocer la situación a la Superintendencia Nacional de Salud. Bien, no toca ir a la superintendencia, simplemente ingresen allá a la página, registren el caso, registren las evidencias y los documentos y soportes que ustedes tengan y ya con esto la superintendencia velará para que se les haga el respectivo reconocimiento. En la superintendencia, aparte de todo el tema de control que se hace por parte de esta entidad, también se presta el soporte para lo que tiene que ver con la jurisdicción. En ese caso, si ustedes requieren iniciar un proceso laboral en contra de alguna EPS por alguno de estos temas, pues allí van a tener entonces esta posibilidad de realizar este proceso. Bien, entonces ahí van a tener de todas formas el apoyo y el aporte por parte de la Superintendencia de Salud. Bien, recuerden que sus inquietudes, sus dudas las vamos a estar resolviendo por acá, por este medio. El video en este momento, la transmisión en vivo, pero lo vamos a dejar también disponible para que ustedes lo puedan consultar, lo puedan compartir y puedan hacer sus preguntas y vamos a estar muy atentos para resolver todas las inquietudes que ustedes nos planteen a través de este medio. Bien, eh, obligaciones de la EPS sobre sus incapacitados que llevan más de 540 días. Bueno, entonces, pues detectar los casos en los que los tiempos de rehabilitación y recuperación del paciente se desvíen de lo previsto. Quiere decir, pues le estamos dando las indicaciones al paciente, debe acudir a algunas citas, algunos controles para que se recupere de su dolencia, de su enfermedad, pero nos damos cuenta que ya lleva demasiado tiempo y no ha sido posible la recuperación, entonces es allí donde tiene que intervenir la EPS. Realizar a los pacientes mencionados un plan integral de tratamiento, monitoreo y evaluación del proceso de rehabilitación, bueno, por parte de la EPS. Y consignar en la historia clínica por parte del médico odontólogo todas las acciones que tratan los numerales anteriores. Bueno, ahí debe quedar un registro de todo lo que se le ha recomendado al paciente, de efectivamente lo que ha cumplido y cuál ha sido la evolución de su enfermedad. Recuerden que cuando se detecta que definitivamente no hay una evolución de la enfermedad, pues se emite un concepto desfavorable por parte de la EPS y en este caso se ha iniciado un trámite de pensión por invalidez. Bueno, pero mientras el concepto sea favorable, pues se tendría que seguir realizando toda la generación de incapacidades por parte de la EPS y la empresa seguirá haciendo los pagos de la seguridad social hasta tanto no se determine lo contrario. Hasta el día 180, recuérdenlo, la empresa está obligada a cancelarle salario al trabajador que esté incapacitado. De ahí en adelante no le tendría que pagar, pero sí tiene que estar pagando permanentemente la seguridad social hasta tanto se determine una posible pensión por invalidez. Bien,
Bueno, hay unos datos básicos que tienen que estar consignados en la historia clínica. Bueno, de eso también se encarga la EPS. La EPS ya determinará cuáles son los datos que tienen que consignar allí. La idea es que al revisar esta historia, pues se puedan dar cuenta efectivamente de la evolución en cuanto al tratamiento que la persona ha venido siguiendo. Entonces ahí estarían muy atentos para que no se vaya a salir de control ninguno de estos casos. Y luego dice la norma, mire, a partir del día 541 en adelante, la EPS vuelve nuevamente a asumir el pago de la incapacidad, bueno, el subsidio por incapacidad. ¿Y qué pasa en esos casos? Pues hay que entrar a establecer unas circunstancias para saber si la EPS, claro, asume o no asume este pago. Bueno, tenemos acá una pregunta. Gloria Esperanza nos dice, ¿a quién acudimos cuando un trabajador lleva más de 540 días de incapacidad y el fondo de pensiones no reconoce el auxilio de incapacidad por los días que le corresponden? Bueno, recuerden, Gloria, dijimos que de los dos primeros días los asume el empleador, del día 3 al día 180 la EPS, ¿cierto? Del día 180 al día 540 el fondo de pensiones, pero para que esto suceda, la EPS tiene que haber emitido antes del día 120 un concepto favorable de rehabilitación. Si no se emitió el concepto favorable de rehabilitación, pues el fondo de pensiones no va a asumir el pago de esa incapacidad y lo tendría que asumir directamente la EPS. Bien, entonces miren allí la importancia de estar atentos a que se genere este concepto antes del día 120 de la incapacidad. Si no se emitió el concepto, el fondo no va a pagar, pero la EPS tiene que asumir el pago de esa incapacidad. Si se emitió el concepto, el fondo de pensiones a partir del día 180 tendrá que empezar a generar el pago directamente al empleado. Bien, seguimos atendiendo aquí sus dudas, sus inquietudes directamente. Y si no alcanzan, entonces ahorita a revisar el video, lo vamos a dejar allí para que ustedes lo puedan, lo vamos a dejar publicado para que ustedes lo puedan revisar, lo compartan, lo comenten y nos hagan todas las preguntas que ustedes determinen sobre el tema. Bien, dijimos entonces que hay tres condiciones especiales que revisa la EPS para decir si asume el pago de la incapacidad también a partir del día 541, aparte de la que ya acabamos de mencionar. Entonces nos dice, cuando exista un concepto favorable de rehabilitación expedido por el médico tratante. Perfecto. Entonces ahí, esa es una de las condiciones para que se haga el reconocimiento de la incapacidad posterior a los 540 días. Cuando el paciente no haya tenido recuperación durante el curso de la enfermedad, aunque siguió todas las indicaciones del médico, asistió a todos los controles, todas las terapias, definitivamente no se recupera de su enfermedad. Bien, y esto lo determina, claro está, el médico tratante de la EPS que le esté atendiendo. O cuando por enfermedad concomitante se haya presentado una nueva situación que prolongue el tiempo de recuperación, que es una enfermedad concomitante, una enfermedad derivada de la primera. Bueno, entonces tenía una enfermedad, de allí le derivó otra, eso indica que es una prórroga inicialmente y allí determinaría efectivamente que debería existir un reconocimiento a partir del día 541 por parte de la EPS, reconocimiento de esa incapacidad. Bien, eh, situaciones de abuso del derecho, ojo con ese tema porque ya incluso la misma Fiscalía General de la Nación entra allí a mediar en algunos tipos de situaciones y hay que revisar. Bueno, ¿qué se revisa? Cuando el cotizante no sigue los tratamientos ni las terapias, cuando no asiste a los exámenes o valoraciones, cuando altera o comete fraude con las incapacidades sencillamente, eh, cuando comete actos o conductas contrarias a la ley relacionadas con su estado de salud, si hay fraude en otorgar la certificación de incapacidad, cuando busca reconocimiento de la incapacidad tanto en la EPS como en la ARL, cuando efectúa cobros al sistema de salud con datos falsos o cuando emprende una actividad alterna que impide su recuperación. Cualquiera de estos 8 ítems que acabamos de mencionar se consideran como situación de abuso del derecho. En algunos casos entra a mediar directamente la EPS, en otros la Fiscalía General de la Nación y en algunos casos será obligación del empleador dar aviso a la EPS, como en el caso del numeral 8, donde dice que el empleado estando incapacitado emprende una actividad alterna que impide su recuperación. Y sabemos, claro, que hay muchos empleados que en la empresa en la cual laboran están muy incapacitados por algunas cosas, pero a veces desarrollan otras labores, incluso se van a trabajar a otras empresas y esto es un tema complejo porque efectivamente impide
que su recuperación se lleve a cabo en su totalidad. Bien, entonces, ojo con estos temas para que estemos muy atentos. ¿Qué más le corresponde a la EPS? Le corresponde realizar el seguimiento y verificar que la persona asista a controles, terapias, valoraciones y exámenes. Bueno, ¿qué pasa cuando la EPS determina que la persona que está en estado de incapacidad ya ha dejado de asistir a más del 30% de esas terapias, controles, valoraciones o exámenes? Pues van a hacer un requerimiento a ese empleado que está incapacitado, la EPS lo va a hacer y les va a dar un tiempo de 5 días para que dé una respuesta, para que indique por qué no ha sido posible que asista a las valoraciones, terapias o controles. Y posteriormente a estos 5 días, la EPS se va a tomar 3 días más para tomar una determinación, establecer unos compromisos con este trabajador que está incapacitado y si realmente ya no los cumple, pues a ella va a determinar la EPS que no habrá cobertura de esa incapacidad por parte de la entidad, sencillamente. Entonces, miren, la importancia de estos controles que debe realizar la EPS. Importante que la empresa esté muy atenta, esté pidiéndole, exigiéndole a la EPS el cumplimiento de esta norma, que es el decreto 1333, para que no se nos vayan a ir por allá estos empleados a 3, 4, 5 años incapacitados, situaciones que a veces se vuelven un poco inmanejables. Bien, bueno, ¿cuáles son las causales de la suspensión de la incapacidad por enfermedad general? Pues cuando se configura alguna de las causales de abuso del derecho, las que hemos revisado hasta el momento, cuando no existe un aporte mínimo de 4 semanas, cuando el cotizante incurra en mora, pero en los términos que mencionamos al inicio de la charla, y cuando la incapacidad tenga origen en tratamientos con fines estéticos. Bien, en ese 4 tipos de situaciones que no habrá cobertura o reconocimiento de la incapacidad por enfermedad general. ¿Listo? Y tengan en cuenta otra cosa, sea el momento de aprovechar para decirles estos independientes contratistas que están trabajando bajo esta modalidad con cualquier entidad pública o privada y que realizan sus pagos a través de cooperativas o a través de empresas de poste que no están debidamente autorizadas por el ministerio. Cuando tengan alguna situación de incapacidad, pues la incapacidad no se la van a reconocer a él directamente como contratista, sino que se la reconocen a la cooperativa o a la entidad que esté figurando como contratante en ese momento. Entonces, ojo, porque sí es importante hacer ese trámite de afiliación para que ustedes como independientes tengan ese reconocimiento de incapacidades y no vayan a tener ninguna dificultad. Bien, recuerden entonces, atendemos todas sus dudas, sus inquietudes. Estos temas que venimos a traerles aquí mensualmente, pues surgen justamente a raíz de las frecuentes consultas que se hacen por parte de las empresas. De allí determinamos cuál es el mayor número de consultas y definimos cuál es el tema que se va a tratar entonces mensualmente en este tipo de transmisiones. Bueno, eh, insisto nuevamente, el video lo vamos a dejar publicado en Facebook para que ustedes lo puedan revisar, lo comenten y hagan las preguntas que ustedes requieran al respecto. Y en YouTube también tenemos ahí unos videos que ustedes pueden consultar y en LinkedIn también estamos haciendo transmisiones para que ustedes puedan allí hacer sus consultas y estamos muy atentos a las redes sociales. Si se han dado cuenta, por ahí también tenemos una capsulita que enviamos todos los meses, se llama Un Minuto de Seguridad Social. Entonces, los invitamos para que nos sigan, comenten, indíquenos qué les gustaría que tratáramos allí también. Son unas capsulitas muy cortas, muy concretas, muy sencillas que les permiten a ustedes efectivamente entrar a solucionar algunas inquietudes, algunas dudas que tengan sobre temas puntuales relacionadas con la seguridad social. La seguridad social es un mundo cambiante. Ustedes saben que tenemos ahorita una cantidad de cambios, modificaciones, decretos, leyes, resoluciones. Entonces la idea es estar muy atentos y estar muy enterados acerca de estas situaciones y no quedarnos simplemente con lo que nos comenten las demás personas. Bien, ojo con algunos temas relacionados con esta parte de incapacidades porque hay situaciones que se han presentado en algunas empresas en las cuales las empresas quieren ir a demostrar que su empleado realmente no tiene ningún tipo de discapacidad, pero podemos rayar en el límite de violación a su intimidad familiar. Entonces, ojo, porque ir a sacarle fotos al empleado, grabaciones y cosas de ese estilo pueden ser consideradas en contra de la empresa. Entonces, si lo van a demostrar, pues háganlo de una manera adecuada, tengan unas pruebas allí
que no vayan a ir en contra de la ley. Y una vez que suceda alguna de estas situaciones, ustedes pueden recurrir o consultar una circular del Ministerio de Trabajo, que es la circular 049 del año 2019. Bueno, la circular 049 del año 2019 le entrega unos parámetros, unos lineamientos, lo hace el Ministerio de Trabajo, a los inspectores de trabajo y les dice, hay unas condiciones específicas en las cuales el trabajador puede ser despedido aún estando en situación de discapacidad. Bien, entonces eso ya lo determina el inspector del Ministerio de Trabajo y de acuerdo a la circunstancia que se presente en ese momento, podría autorizar un despido o no de un trabajador. Ahora, si se autoriza el despido de un trabajador, pues tengan en cuenta que esto no exime al trabajador de que de todas formas inicie un proceso, aún estando avalado o autorizado por el Ministerio de Trabajo, él puede iniciar un proceso laboral y finalmente un juez vendría a determinar entonces si fue legal o justa la salida de uno de estos empleados que se encontraba en situación de discapacidad. Bueno, sí es importante acudir también a las valoraciones que realizan medicina laboral. Bueno, hay situaciones muy puntuales en las cuales el empleado a veces dice, ya no me dan incapacidad, pero no me siento en capacidad de venir a laborar. Entonces, ojo con esos temas porque si la persona no tiene una incapacidad, un documento que soporte efectivamente por qué no está asistiendo a laborar, pues tendría en ese caso que justificarlo y si no lo hace, pues ahí ya me van a dar algunas aplicaciones, algunos procesos disciplinarios que me llevarían entonces a generar situaciones pues incómodas para la empresa. Bien, entonces revisen estos temas, revisen estas situaciones puntuales, especiales. Sabemos que en las empresas se presentan muchas situaciones especiales de empleados que se incapacitan cada 2 días, cada 3 días, empleados que llevan muchísimo rato, pero miren, allí tienen ustedes una norma que les facilita y les permite llevar un control de estos empleados que superan este tiempo de los 540 días incapacitados. Bien, eh, entonces no olviden preguntas, comentarios, sus inquietudes las plantean a través de las redes sociales, vamos a estar muy atentos. Una vez finalicemos esta transmisión, quedará el video publicado para que ustedes lo revisen y hagan todas sus preguntas y planteen sus comentarios. Si ustedes quieren algún tema puntual para futuras presentaciones, también nos indican a través de la página y con gusto estaremos aquí prestos a atender todas sus inquietudes. Bien, estos son los temas relacionados con incapacidades mayores a 540 días. Ese es un tema que aqueja muchísimo a las empresas. Hay unas situaciones muy especiales que se presentan también por parte de las EPS. Recuerden que ya tenemos un número grandísimo de incapacidades que supera las 332.000 incapacidades al año. Eso es un número altísimo. Y hay unas estadísticas que establecen pues que el 40% de esas 332.000 incapacidades son entre 1 y 10 días, ¿no? Y un 60% corresponden a hombres entre 20 y 29 años, que son unos porcentajes pues bastante altos. Bien, de eso se trata entonces este espacio que queremos que ustedes aprovechen, del que saquen el mayor beneficio, que aclaremos todas sus dudas, todas sus inquietudes, que estén muy atentos y que estén todo el tiempo conociendo la parte legal, la parte normativa, para que puedan dar respuesta a cualquier inquietud o a cualquier requerimiento que se haga por parte de las EPS o por parte de los entes de control. Bien, entonces los invitamos para que nos sigan en Facebook. Allí tenemos información muy importante, publicaciones que son de su total agrado. Estaremos muy atentos atendiendo todas sus preguntas. Les agradecemos muchísimo su participación y los dejamos entonces hasta una próxima oportunidad. Recuerden, Germán Linares del operador de información Pago Simple. Nos veremos en una próxima oportunidad. Estamos aquí para facilitarles las cosas porque recuerden, más que fácil, simple. Nos vemos en una próxima oportunidad.